¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al programa Parlamento. Esta ha sido semana de pleno y también en sede parlamentaria se ha abordado el asunto que marca la actualidad de estos días aquí en Canarias. La crisis humanitaria derivada de la llegada de migrantes, que estuvo presente en la sesión de control al Gobierno. El presidente de Canarias ha vuelto a reclamar una mayor implicación y lealtad por parte del Estado. Además, mantuvo una reunión con los grupos parlamentarios para establecer un frente común. Vamos ya con más asuntos de la semana. El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó con el voto en contra de Vox la declaración de emergencia energética en Canarias que sienta las bases de la búsqueda de soluciones al déficit estructural de las islas. La declaración quiere garantizar el suministro eléctrico con la instalación de nuevos equipos y el impulso de las energías renovables en el archipiélago. El mal uso de las tecnologías por parte de los menores de edad y los jóvenes entró en una comparecencia del consejero de Educación. Poli Suárez insiste en que es necesario poner en marcha campañas de información para prevenir conductas de acoso, de acceso a contenidos para adultos e incluso para acabar con conductas peligrosas como el suicidio. El Parlamento se sumó al Día Mundial de la Salud Mental. Las asociaciones canarias de afectados por enfermedad mental y sus familias se reunieron en un foro en el que se reclamó mayor atención a estas patologías y la eliminación definitiva del estigma que sigue acompañando a las personas que las padecen. Hoy vamos a conocer el lado más personal de la diputada del Grupo Socialista Nira Fierro. Con Isaac Tacoronte ha hablado de sus recuerdos de la infancia, de música o de cine. Vamos ya con la entrevista de la semana. Hoy nuestro invitado es José Alberto Díaz Estebanes, es diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario y con él hemos hablado de estos primeros 3 meses de legislatura en la Cámara Regional. Bueno, pues seguimos conociendo mejor el trabajo que se realiza día a día en el Parlamento Regional, precisamente con sus protagonistas. Y hoy el invitado que nos acompaña en el programa Parlamento es José Alberto Díaz Estebanes. ¿Qué tal, señor Estebanes? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de poder participar en este instrumento de divulgación de lo que hacemos en este Parlamento. Bueno, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, un diputado además con experiencia que regresa a la Cámara, y le quiero preguntar cómo está viendo este arranque de legislatura en estos primeros 3 meses casi de trabajo, 3 meses ya cumplidos. ¿Cómo analiza el trabajo que se está realizando aquí, las perspectivas que vienen por delante? Pues para ser sincero, las perspectivas desde el punto de vista socioeconómico en las islas no son halagüeñas. Y yo creo que es importante, sobre todo, hablarle con claridad a la gente, ser sincero. No tenemos unas grandes perspectivas económicas porque la situación económica y social, e incluso diría política, no es de gran estabilidad y todo eso nos influye. Es un gobierno que entra en una nueva legislatura con muchas ganas, con mucha ilusión, con una pesada carga de trabajo, con la responsabilidad de haber sido oposición y por lo tanto haber propuesto cosas que ahora tenemos la obligación de llevarlas adelante. Y quiero pensar que vamos a tener una oposición que precisamente por haber tenido tareas de gobierno tendrá la suficiente responsabilidad para tender la mano y no convertir lo que debe ser un campo de la palabra en un campo de batalla. Hay que decir que la pasada legislatura fue muy compleja, lo señalaron todos los portavoces que pasaron por aquí, pero sí que hubo momentos para el consenso, porque había temas muy urgentes que, como todos saben, afectaron los últimos 4 años a Canarias y también al resto del mundo. Yo no sé si ahora, con la nueva composición de la Cámara, con la entrada de un grupo como Vox, puede cambiar ese espíritu a lo mejor de consenso que pese a todo hubo en la Cámara Regional Canaria en particular. Yo no lo creo. Sinceramente, yo creo que Canarias fue un ejemplo de moderación, de estabilidad y de acuerdo, dentro de lo posible, porque en política tiene que haber discrepancia, con respecto a otras cámaras, tanto autonómicas como en el Estado. De hecho, hemos visto lamentables ejemplos en el Estado de una crispación rayana en la reyerta personal. Eso afortunadamente no se ha producido en Canarias porque creo que el Parlamento refleja mejor
la composición del carácter de los propios canarios, que estamos dispuestos a enfrentar los problemas que sean necesarios, a confrontar ideas que son diferentes, pero hacerlo de una manera que sea positiva. Por lo tanto, yo creo que eso se va a mantener en esta nueva legislatura y confío en los que antes eran gobierno tengan esa disposición también en la oposición. En cuanto a la entrada de un nuevo grupo político, bueno, yo creo que a veces cometemos el error, el resto de las formaciones, de convertirlos los demás en protagonistas, cuando no lo son. Yo no les resto legitimidad, tienen un respaldo, el que hayan obtenido en las urnas por parte de los ciudadanos, pero cuando las demás fuerzas políticas nos empeñamos entre nosotros en convertirles a ellos en protagonistas, cometemos un error de cálculo que al final nos acaba perjudicando a todos. Pero en fin, esa es mi opinión personal. Está claro que el Parlamento es reflejo de lo que ocurre en el día a día de los ciudadanos, en la actualidad de Canarias, y hay un asunto que está marcando los últimos días, que también se ha visto en el pleno de esta semana, que tiene que ver con la crisis humanitaria, la crisis migratoria que se está viviendo en el archipiélago, con miles de personas llegando especialmente hacia la isla de El Hierro, y hemos escuchado esta semana, estos últimos días, al presidente de Canarias exigir mayor atención por parte del Estado ante la situación que se vive en Canarias, echar de menos una acción incluso de la Unión Europea, echa de menos, decía el presidente, mayor atención a Canarias. Es una situación terrible, y no por desconocida, ni por no advertirlo. Sabíamos que esto se iba a producir, que las circunstancias geopolíticas se estaban dando la tormenta perfecta, que unido a esta época, lo que llamamos aquí las calmas, iban a provocar un repunte migratorio de dimensiones muy considerables. Luego de eso estábamos advertidos. Cuando hablamos de la situación del Hierro y nos sorprendemos, hay que pensar algo terrible. ¿Sabes que el Hierro es la última escala antes de la muerte? Es decir, la mayoría de estas embarcaciones no van al Hierro por ir al Hierro, han ido derivando y podían haber llegado a cualquiera de las islas, y el Hierro es la última oportunidad antes de seguir la deriva del Atlántico hasta América y morir con toda probabilidad en el camino. A ver, las circunstancias son tremendas porque además las cifras son escalofriantes. Cuando tú escuchas al presidente del Gobierno de España decir que la ruta del Mediterráneo es la nuestra, es para llorar. Y entonces la ruta canaria, ¿de quién es? ¿A quién se la encargamos? ¿No le preocupa? ¿Quién es el competente para hacerlo? Cuando yo escucho al presidente Alpidio de Armas del Cabildo del Hierro exigirle ahora al Gobierno de Canarias responsabilidad para que no se colapse una isla que efectivamente es pequeña, es más, el número que está llegando al Hierro es prácticamente el 10% de su población. Claro, es como si llegara a Tenerife 200.000 personas. Yo pregunto, como aquella película de cine, ¿no? Mira quién habla ahora. ¿Esto no se le ocurrió en los últimos 4 años cuando gobernaban los suyos en Canarias? O cuando escucho a Ángel Víctor Torres exigirle al Gobierno de Canarias que toquen las puertas del resto de las comunidades autónomas para la derivación necesaria de nuestra primera competencia, que son los menores no acompañados. Digo, esto es cuestión de buena voluntad. ¿En qué puerta vamos a tocar cuando hemos escuchado al señor Marlaska, el ministro del Interior, decirnos que no, que Canarias tiene competencias y medios suficientes para hacerlo, que se las arreglen los canarios, que nos redistribuyamos entre nosotros la carga, que mientras estén en Canarias no vamos a dar lata ni en España ni en Europa? Esto es una falta de responsabilidad absolutamente asombrosa, porque tenemos que acogerlos. En primer lugar, el drama humano, tenemos que evitar las muertes. En segundo lugar, tenemos que acogerlos de manera digna. En tercer lugar, tenemos que buscar cómo derivarlos o poderlos poner en unas condiciones que no es lo mismo el que viene por hambre o por persecución que el que es objeto de esas mafias de la inmigración y acaba derivado sin papeles ni posibilidades en las calles de Canarias, que es un territorio necesariamente limitado y fragmentado. ¿En qué cabeza cabe de qué van a vivir si no tienen posibilidades legales de supervivencia? Pues todos lo sabemos, y escuchemos sobre todo a las ONG, a quienes más directamente están trabajando con ellos. Y ahí comprobaremos de quién es la responsabilidad y si estamos actuando primero con humanidad y segundo con responsabilidad.
Sin duda, este asunto, el de la crisis migratoria, el que va a estar probablemente muchos meses aquí en la Cámara Regional, pero hay otros que también además afectan directamente a los ciudadanos, que tienen que ver, por ejemplo, con la sanidad. Está usted además en la Comisión de Sanidad, y en el pleno anterior, no en el de esta semana, sino en el anterior, sí le escuchamos hablar de esas cifras, de las listas de espera sanitarias con las que se encontraron, y ser particularmente duro con la gestión en esta área del Ejecutivo anterior. La sanidad es un servicio de demanda infinita, es un monstruo en cuanto a la gestión, capaz de devorar todos los recursos que le demos, porque siempre hay nuevas necesidades que atender. Y por lo tanto, hay que comprender que el incremento de gastos sanitarios no es un despilfarro, es una inversión en salud. Ahora bien, si ese mayor gasto no se corresponde con mejores cifras de atención, el problema no es el dinero, es la gestión. Y lo cierto y verdad es que, teniendo en cuenta, como tenemos que tener, que la pasada legislatura tuvimos la crisis de la COVID y todo eso supuso un verdadero colapso, la COVID no puede ser la excusa universal para justificar errores de gestión que no se han tenido en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, cuando uno ve las cifras de lista de espera quirúrgica y de atención médica del primer semestre de este año, que son las últimas publicadas, por eso fue al pleno de la semana pasada, no pedimos cuenta para reprochar o echar en cara nada, sino porque si uno no sabe de dónde parte, es imposible tener un objetivo. Si uno no sabe el diagnóstico, es imposible tener un tratamiento. Tenemos un 40% más de lista de espera que hace 4 años, cuando el anterior gobierno tomó posesión. Un 40% más. Eso es absolutamente insoportable. Los que venían a darnos lecciones de gestión en sanidad pública han fracasado estrepitosamente en esa gestión. Un 27% más que el año pasado, ya terminada la COVID, en cuanto a la petición de una cita médica en un especialista. Y esto, llevado a islas menores, es verdaderamente abrumador. Las cifras del Hospital Universitario de Canarias, aquí en Tenerife, son tremendas. Solo la lista quirúrgica de LUC tiene más pacientes en lista de espera que los 3 hospitales juntos de la isla de Gran Canaria. ¿Por qué ese desequilibrio? Porque la gestión no ha sido correcta, y tampoco nos podemos sorprender porque han pasado por ese gobierno anterior nada menos que 3 consejeros y 5 directores generales del Servicio Canario de Salud. Luego, a mí, lecciones sobre cómo gestionar la sanidad pública no me las puede dar quien ha fracasado de manera tan absolutamente estrepitosa. Y a partir de ahí también tengo que decir, los errores del pasado no pueden ser excusa para no acertar en el futuro. Tenemos unas muy malas cifras, no se ha contado lo suficiente con los profesionales sanitarios para buscar soluciones, pero esto no va a ser excusa para exigirle al actual gobierno que mejore esas cifras de manera significativa. No digo la erradicación absoluta de las listas de espera, eso no lo consigue nadie, pero sí necesitamos mejorar de manera significativa en asuntos tan vitales como las listas de espera, como la salud mental, como la enfermería escolar, en fin, como tantas cosas que están pendientes y quedaron colapsadas, verdaderamente empantanadas en la legislatura anterior. No, habla usted de salud mental, precisamente esta semana se ha celebrado el Día Mundial para la Salud Mental, un asunto que ha pasado afortunadamente de ser un tema casi tabú a hablarse abiertamente en foros como este, nada menos que en un parlamento, el Parlamento de Canarias, ¿no? Sí, afortunadamente, digo afortunadamente porque no porque haya surgido el problema, sino porque ha emergido a la primera línea de actualidad. Un problema que viene de largo, no viene de ahora, pero que la COVID precisamente lo puso de manifiesto de una manera muy cruda, y temas como el volcán de La Palma aún más. Lo convirtió en una pandemia dentro de la pandemia. Bien, hay que acometer soluciones, porque lo que veníamos tratando con anterioridad, insisto, con medios insuficientes, no digo de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior del anterior, todos hemos coparticipado en esta desatención, lo hemos intentado afrontar fundamentalmente con materia farmacológica, con puro medicamento, y es necesario otro tipo de tratamientos de profesionales de la psicología y de la psiquiatría que permitan una mejor salud mental en un mundo que cada vez está más apresurado y más deshumanizado. Necesitamos convertir eso que son bonitas palabras y que hemos hablado aquí y en otros foros en hechos concretos.
Y por eso, precisamente, con motivo de este Día Mundial de la Salud Mental, el día 10 de octubre, preguntaré a la consejera de Sanidad cuál es la estrategia, cuáles son los medios humanos y materiales para poder implantar unas coordenadas, un camino. No podemos pasar de largo, no podemos permitir que siga mucha gente creyendo que la salud mental no tiene importancia porque no tiene a veces la manifestación física de otras enfermedades. Yo creo que hay que acometerlo y es el gran reto de nuestra sanidad y yo me atrevería a decir de nuestra sociedad. Bueno, nos queda poco tiempo, pero sí me gustaría preguntarle por la situación nacional, su reflejo aquí en Canarias. Evidentemente está pendiente una investidura, en este caso del candidato socialista Pedro Sánchez. Está también pendiente ver la situación, la posición de Coalición Canaria ante esa investidura y los efectos que pueda tener, por ejemplo, en la elaboración de los presupuestos, todo este retraso. ¿Cómo ve lo que pueda ocurrir? Me gustaría poder hablar con certeza, pero no tengo una bola de cristal y yo creo que nadie la tiene. Efectivamente, esta situación de incertidumbre nos afecta a todas, a todas las comunidades autónomas, a todos quienes tienen algo de responsabilidad, desde el más pequeño de los ayuntamientos al Gobierno del Estado. Al elaborar los presupuestos, si no tenemos unas reglas de juego, un marco general, si no sabemos si van a aplicar las reglas fiscales, por ejemplo, si no sabemos cómo se van a distribuir los fondos, si no se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es muy complicado tener un marco de certeza. Por lo tanto, el marco del que está trabajando el Gobierno es el de una moderada subida. Sabemos que la liquidación va a ser positiva y, por lo tanto, vamos a tener algunas posibilidades de crecimiento, pero no nos debemos llamar a engaño en cuanto a que la situación económica no va a ser positiva en los próximos años y que, digamos, el maná venido de Europa tampoco se va a eternizar. Llega un momento en que hay que justificar e incluso devolver parte de esos fondos y eso configura un panorama complicado. Desde el punto de vista político hay una incertidumbre evidente. Ha pasado el momento del primer candidato que tenía ese encargo de Su Majestad el Rey para formar la investidura. Coalición Canaria, yo creo que de manera responsable dio su palabra, impuso sus condiciones, dos fundamentalmente. La primera, la Agenda Canaria. Esa serie de puntos que no como privilegios, sino como derechos fundamentales de los canarios, necesitamos para nuestra supervivencia. Nosotros lo hacemos además con luz y taquígrafo. No son ventajas desde el punto de vista de un partido político para una persona o para una estrategia, no, son temas vitales para nosotros como es la financiación, como es la atención en materia de inmigración, como son las infraestructuras hidráulicas, como son las competencias en costa, como son los permisos para no tener esa emergencia energética que estamos padeciendo. Todas esas son las reglas del juego con las que nosotros ponemos sobre la mesa. Y la segunda gran condición era precisamente que nosotros no confiábamos en un gobierno donde Vox participase de forma directa. El señor Feijóo cumplía esas dos condiciones y, por lo tanto, aun sabiendo que era prácticamente imposible, digamos, una mayoría numérica, a menos que otros partidos cambiasen de opinión, creo que de manera responsable, aunque nos generara problemas de futuro, apoyamos esa opción. Bien, ese capítulo pasó y ahora hay otro candidato que intenta reunir esas condiciones. De igual manera vamos a poner nuestras condiciones por encima de la mesa. ¿Cuál es el problema con el señor Pedro Sánchez? Y esto aquí hablo desde mi personal visión, que es muy difícil confiar en alguien que no nos parece digno de confianza. Es muy difícil fiarte de alguien que te ha engañado tantas veces. Es muy difícil fiarte cuando tú has llegado a un acuerdo para los últimos presupuestos generales del Estado y no están aquí los fondos prometidos, ya estamos en octubre. ¿Dónde están los fondos comprometidos para la isla de La Palma? Por poner un ejemplo. Entonces, esas dificultades van a existir y además hay otra dificultad desde el punto de vista político, desde mi punto de vista, y es que el mayor enemigo para un acuerdo entre Coalición Canaria y la investidura de Pedro Sánchez, curiosamente para mí, es el Partido Socialista Canario, que en lugar de ofrecerse como mediador y como puente para alcanzar acuerdos, está haciendo todo lo posible para dinamitar cualquier acuerdo y les parece mucho más agradable a sus intereses personales un acuerdo con Junts o con Bildu que con Coalición Canaria, porque a ellos algún obtuso, no digo que todos, pero alguna persona muy obtusa del Partido Socialista Canario le parece bien la estrategia de cuanto peor, mejor, y si le va peor a Canarias, igual le echan la culpa al gobierno de Canarias.
Yo creo que eso es una estrategia no solo inútil, sino absolutamente corrosiva para el interés de los canarios. Bueno, pues hemos llegado ya casi al final, veremos qué ocurre en estas próximas semanas que van a ser muy intensas políticamente hablando, escenario nacional que tendrá también su reflejo aquí en Canarias. Como siempre, agradecemos mucho a nuestro invitado, que en este caso ha sido José Alberto Díaz Estebanés, que haya estado hoy en el programa Parlamento. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por, una vez más, acercar esta casa al pueblo. El presidente de Canarias ha reclamado esta semana más lealtad institucional al gobierno estatal ante el fenómeno migratorio. Asegura Clavijo que su actitud de desprecio, dice, genera el caldo de cultivo para posibles discursos conflictivos ajenos a la solidaridad de los canarios. Esto lo dijo Clavijo en respuesta al nacionalista David Toledo, que le preguntó en la sesión de control si tenía constancia de que el gobierno de España hubiera solicitado ayuda a la Comisión Europea para reforzar la red de apoyo a la gestión de la crisis migratoria que afecta a Canarias. He visto en la prensa que usted se ha reunido con el vicepresidente de la Comisión Europea para pedirle más ayuda, un mayor amparo comunitario. Pero también hemos visto cómo parece ser que el Estado no ha solicitado esa ayuda. Pero la realidad es que el Gobierno de España no ha designado a un ministro o a una ministra o a un responsable con el que podamos articular todas las medidas. Porque es que al final es esa desidia, ese abandono y ese desprecio lo que genera caldos de cultivo para que haya proyectos políticos y discursos políticos que nada tienen que ver como son los canarios. Precisamente buscando dar salida a la crisis migratoria, el Ejecutivo canario ha elaborado ya un documento con el que plantea estrategias para afrontar esta situación con la colaboración de todas las administraciones locales. Esta semana se ha presentado ese plan de trabajo a todos los portavoces parlamentarios. Ya en próximos días van a volver a sentarse para consensuar ese texto en el que se quieren fundamentar las relaciones Canarias-Estado en materia migratoria. Podemos dar desde la lealtad institucional una respuesta única desde Canarias a una situación que no debemos de olvidar, que es una situación dramática de gente que busca un futuro mejor. La mayoría de los portavoces se mostraron a favor de establecer una línea de trabajo común para hacer frente a la situación de emergencia que se vive en Canarias. No utilizar el asunto como un asunto de debate político y, lógicamente, que exista coordinación entre todas las fuerzas, entre todas las administraciones públicas. Es posible que lleguemos a un acuerdo en la totalidad de las propuestas y esa es la parte positiva que tiene la reunión. Que es necesario tener un mando único y dirigirnos todas las formaciones políticas de la mano a Madrid pues para exigirle soluciones. Creemos que este paso por el Gobierno es interesante, importante, intentar aglutinar al conjunto de las fuerzas políticas. Y todo lo que sea inmigración ilegal, pues nosotros la rechazamos porque es ilegal, como su propio nombre indica, no podemos estar al lado de la ilegalidad, que al final la ilegalidad lo que hace es enriquecer a las mafias de tráfico de personas. Estamos totalmente abiertos a trabajar con el resto de fuerzas políticas para consensuar un texto definitivo. Para la Isla del Hierro va a suponer que tengamos un frente común con Madrid, con la Unión Europea, porque en el caso concreto de mi isla estamos demandando una respuesta urgente. Y además de la crisis migratoria, hubo otros asuntos que se discutieron en la sesión de control al Gobierno, entre ellos la crisis energética de las islas o la necesidad de revisar la financiación autonómica, también la evolución de la economía. La evolución de la economía en Canarias o la declaración de emergencia energética han centrado parte de las intervenciones con reproches por parte del Ejecutivo al Gobierno central y al anterior Gobierno autonómico. El crecimiento de la cesta de la compra frente al año anterior es un 13% más. Siendo usted presidente de Canarias, la subida de los tipos de interés alcanzan un 70% más. Le garantizo que si el Gobierno de España hace la tarea, la cesta de la compra bajará porque los sobrecostes del transporte no van a ser repercutidos al precio. Eso es básico en economía. Bajo el mandato del Pacto de las Flores, ese mal llamado Pacto Progresista, nuestra comunidad se vio afectada a 2 grandes ceros energéticos en menos de un año. Que se puedan presentar ofertas para completar esa necesidad de generación de energía en el archipiélago. Otros asuntos abordados fueron la revisión del sistema de financiación autonómico o cómo se vería afectada Canarias con la ampliación de la Unión Europea. Desde el año 2000 a 2019, Canarias creció en 560.000 habitantes que están consumiendo recursos. Las circunstancias políticas, como usted bien dice, que han dibujado las elecciones del 23 de julio, no parecen que generen las mayorías estables y necesarias para poder abordar con garantías
una reforma del sistema de financiación autonómica. Es un fenómeno que las economías en una primera fase de integración pues experimentan un amplio crecimiento, pero luego pierden competitividad con estos países. Pues que hubiese una declaración entre Francia, Portugal y la propia España que reivindique y vuelva a poner en valor y renueve los votos, por llamarlo de alguna manera, o los compromisos con estas 9 regiones ultraperiféricas. También hubo espacio para abordar la poca información que existe sobre las prospecciones petrolíferas en Marruecos y el aprovechamiento de los recursos naturales de las islas. Que fructificaran esas prospecciones y se llevaran a cabo las externalidades negativas sí que afectan a los intereses de esta tierra y, por tanto, el Gobierno de Canarias tiene que ser un actor fundamental. Porque entendemos que Canarias tiene que estar totalmente informado de las condiciones de seguridad y bajo qué condiciones se van a realizar esos pinchazos. Estas leyes climáticas criminalizan a nuestros trabajadores y agricultores e impiden explorar, investigar y explotar los recursos naturales y yacimientos minerales existentes en el territorio nacional. El camino que Canarias se trazó hace años es todo lo contrario de lo que usted acaba de decir. Nosotros vamos a trabajar en las energías renovables, vamos a trabajar en la eólica, vamos a trabajar en la offshore. La jornada en el Pleno ha continuado con diferentes comparecencias sobre la situación de la vivienda en las islas o medidas para desarrollar el empleo juvenil. Señor diputado, don Fernando. Vamos con otro de los asuntos urgentes que el Gobierno tiene sobre la mesa, el problema de la vivienda en Canarias, que ha vuelto esta semana al Parlamento a petición de los grupos socialistas y de Nueva Canarias. El Gobierno ha presentado ante el Pleno del Parlamento una batería de medidas para estimular, dice, la construcción de vivienda pública. El Ejecutivo apuesta por la colaboración público-privada para que las constructoras edifiquen vivienda pública a condición de que se ofrezcan después en alquiler a precios asequibles. La empresa pública Visocan tiene suelo urbano consolidado, de manera bolsas importantes de suelo urbano consolidado. La idea es sacar un concurso de derecho de superficie por 75 años, poniendo nosotros, el Gobierno, las condiciones de alquileres asequibles. Y la declaración de emergencia energética para Canarias ha sido aprobada en el Parlamento. Según el consejero, va a ser ahora la hoja de ruta para buscar soluciones por esa vulnerabilidad del sistema energético de Canarias. El responsable de Energía y Transición Ecológica, Mariano Zapata, dice que esta declaración no implica que el Gobierno vaya a renunciar a desarrollar las renovables en las islas. La declaración deja claro que no vamos a renunciar en ningún momento a la transición energética de Canarias en ese camino iniciado hacia la descarbonización y que lo debemos hacer en condiciones de seguridad energética. La declaración de emergencia energética quiere ante todo impedir situaciones como el cero energético que afectó a La Gomera el pasado verano. Tenemos un déficit de cobertura en todos los sistemas eléctricos insulares que compromete seriamente la garantía de suministro. Un problema estructural que nos obliga a adoptar sin mayor dilación las decisiones oportunas. Pese a los matices, hubo consenso sobre la urgencia de solucionar el problema energético en Canarias. A pesar de esas dudas, nosotros vamos a apoyar esta declaración. También queremos agradecer la actitud del consejero. La gravedad de la amenaza de un posible cero energético en Canarias. Por eso, desde el Grupo Nacionalista Canaria, estamos de acuerdo en la declaración de emergencia energética. Que nos permitirá ponernos a trabajar, primero, para evitar apagones y, segundo, para ejecutar todas aquellas acciones que nos sitúen en la senda efectiva de la descarbonización. Estamos de acuerdo con esos 14 puntos que contiene esta declaración de emergencia, totalmente de acuerdo con esos 5 bloques, creo que son fundamentales. La declaración de emergencia energética acierta. Creo que coloca los elementos esenciales. A poner de manifiesto la situación precaria en la que se encuentra, con mayúsculas, el sector energético en nuestro archipiélago. Esta iniciativa no se aparta del compromiso de Canarias con las energías renovables y la descarbonización. Sin embargo, el Grupo Vox no comparte la apuesta por invertir en energías renovables. Y el déficit de cobertura, consejero, yo creo que no puede ser cubierto por la energía solar y la energía eólica. Estas energías son inviables desde el punto de vista técnico, económico y científico. Esta declaración hará posible además que se puedan presentar ofertas a las necesidades energéticas que tienen las islas en materia eléctrica. Asegura que su gusto musical no tiene nada que ver con su edad. Si hay un lugar al que le gusta volver para desconectar y descansar, es Arrieta, en la isla de Lanzarote. Reconoce que es buena de comer, le gusta la gastronomía en general, pero eso sí, si tuviera que elegir un plato sería una buena tortilla de papas. Hoy conoceremos el lado más personal de Nira Fierro, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario.
El mal uso de las tecnologías en los jóvenes ha centrado parte de la intervención del consejero de Educación en el pleno de esta semana. Poli Suárez considera que es necesario que se lleven a cabo campañas de información para prevenir conductas de acoso, de acceso a contenidos para adultos e incluso para acabar con conductas peligrosas como el suicidio por un uso inadecuado de estas herramientas tecnológicas. Poder identificar en las redes, en los distintos medios, el problema que estamos tratando hoy aquí. ¿Cuántas veces oímos, mi hijo se cierra en la habitación y no sale de ahí? ¿Cuántas veces? ¿Está metido en el ordenador? No, mi hijo ya no sale de la calle, él, en el ordenador. Pero no hacemos un control. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana el Decreto Ley de creación de la Administración General del Ente Público Radio Televisión Canaria. El Ejecutivo adopta esta medida transitoria y extraordinaria, dice, para garantizar el funcionamiento pleno de un servicio público considerado esencial, que lleva años operando, dice el Gobierno, bajo mínimos, porque no está constituido ninguno de los órganos de dirección previstos en la ley vigente desde el 2014. Hemos preguntado por este asunto a representantes de todos los grupos de la Cámara. Tenía una completa disfunción en lo que era su dirección y eso pues impedía desde temas de contratación hasta la propia dirección del órgano. Este decreto ley se tendrá que traer a este Parlamento para su convalidación, con lo cual aquí en sede parlamentaria pues todas las fuerzas políticas podrán dar su opinión al respecto. Además así puede avanzar el ente en sus plenas funciones como televisión pública. Además se hace a través de un decreto ley por la urgente y extraordinaria necesidad. De esta forma se va a crear una dirección que va a tener competencias, va a tener plenas competencias. Creemos que todas estas iniciativas deben de pasar por el trámite parlamentario normal. Y por otra parte, cualquier cosa que sea incrementar gastos, nosotros estamos en contra. Si la modificación sirve para reducir gastos ya mastodónticos en la Televisión Autonómica Canaria, pues yo creo que bienvenido sea, pero creo que no es el caso. Está claro que este gobierno tiene prioridades que son, primero, bonificar a los ricos quitándole los impuestos y, en segundo lugar, controlar la televisión canaria. ¿Por qué vamos a cambiar al actual administrador de la televisión, a la persona que dirige la tele canaria, cuando la tele hoy funciona bien, es reconocida en el Estado? Llevamos más de 5 años con una dirección limitada y bajo mínimos, y con este nuevo decreto se abren, se pueden desatascar temas fundamentales para la televisión autonómica, como puede ser la tramitación de contratos programas, como también puede ser el nombramiento del nuevo Consejo Asesor. Bueno, yo creo que es un decreto ley que va a permitir desbloquear una situación que ya lleva demasiados años bloqueada y le va a permitir a la televisión canaria dar la cobertura necesaria, la cobertura informativa, el pluralismo político, la cohesión territorial. Un auténtico decretazo. El gobierno lo que hace es incorporar la política partidaria en la televisión canaria, ¿no? Con este decreto lo que está haciendo es que hacer la televisión canaria, que es una televisión de todos los canarios y canarias, convertirla a la televisión del gobierno. Y esta semana con Isaac Tacoronte vamos a conocer mejor a Nira Fierro, del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Hoy conocemos el lado más personal de Nira Fierro, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Asegura que tiene un recuerdo imborrable de su infancia, el momento en el que su hermano mayor se tuvo que ir a estudiar a Madrid. Lo recuerda, dice, como algo traumático por la separación. Una tortilla de papas y una copa de vino, asegura que es algo que le da mucho placer. Como placer también le da ir a Rieta, en la isla de Lanzarote, un lugar que siempre elige para desconectar y relajarse. Y aunque asegura que sus gustos musicales no se corresponden con su edad, dice ser una fan absoluta de Ismael Serrano. Lo que me gusta musicalmente no corresponde a mi edad. Yo soy millennial, soy una persona joven, pero adoro a Ismael Serrano, ¿no? Y cada vez que puedo voy a ver a los directos de Ismael Serrano y seguiré yendo siempre que pueda porque es un poeta. Ya tengo un recuerdo que para mí fue dramático porque fue el día que mi hermano se fue a estudiar a Madrid. Mi hermano es mayor que yo y se fue a estudiar, a terminar piano al Conservatorio de Madrid. Y lo recuerdo como un día súper dramático porque mi hermano me bañaba todas las noches, me leía cuentos todas las noches, me acostaba todas las noches y el día que se fuera como si se me hubiera ido una parte de mi vida, ¿no? Un sitio para desconectar, para estar tranquila de vacaciones, donde
Voy una y 1000 veces y espero ir toda mi vida a Arrieta, en Lanzarote. Bueno, series pocas porque soy de esas personas que cuando pasan 5 minutos está durmiendo, y si ves mi cuenta de las plataformas, las iniciadas son 3.500 y las finalizadas 0, porque siempre me quedo dormida, pero es verdad que este fin de semana la última que vi fue La hija con Javier Gutiérrez. A mí me gusta mucho comer en general, la verdad, que soy buena de boca. Lo que supone la tortilla de papas es como el momento de tranquilidad, ¿no? Hacerte una tortillita de papas y comerte una tortillita de papas con una copita de vino, sabe a gloria. Al final las cosas sencillas siempre suman. Bueno, yo creo que saber escuchar es una virtud. Saber ponerte en el sitio de otro cuando te están contando algo es una virtud que no todo el mundo tiene, ¿no? Y al final cuando eres capaz de ponerte en el sitio del otro, tienes más posibilidades de saber empatizar. Se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas y ya nadie canta. Y en la semana en la que se ha conmemorado el Día Mundial de la Salud Mental, en la Cámara se han celebrado unas jornadas Salud Mental, Salud Mundial, un derecho universal. Las asociaciones que dan apoyo a personas con enfermedades mentales y sus familias asistieron a este encuentro. La salud mental se ha convertido en asunto prioritario, una cuestión de la que por fin se habla abiertamente. Vivimos un momento histórico en el que por fin se habla en serio de salud mental. La pandemia del COVID-19 ha marcado un antes y un después. Desde la Federación de Salud Mental de Canarias avisan de que, sin embargo, aún persisten determinadas prácticas a las que se sigue sometiendo a los enfermos mentales. En Canarias, cada día se vulneran los derechos de las personas con problemas de salud mental de manera sistemática y estructural, mediante la utilización de contenciones mecánicas y químicas, medicación forzosa, aislamiento o falta de información. Desde el Ejecutivo Regional se insiste en que se aborda con especial sensibilidad todo lo relacionado con este tipo de enfermedades. Yo como psicóloga, además ejerciente, y ahora no puedo, pero he ejercido hasta hace 2 meses, pasaba consulta. Vi muchos pacientes con patologías como ansiedad, depresión, que cada vez además está como en boga, y es un poco la pandemia del siglo XXI. Estamos plenamente comprometidas con la salud mental, porque atender efectivamente a esa salud mental no es una tarea exclusiva solo del ámbito sanitario, sino también del social. Las personas con enfermedad mental y sus familias insisten en que hay que seguir trabajando en la eliminación del estigma asociado a estas patologías que siguen marcando la vida social y laboral de estos enfermos. La presidenta del Parlamento precisamente ha querido lanzar un mensaje para expresar el apoyo a las personas que sufren enfermedad mental, también a sus familiares. Con este mensaje nos vamos a despedir por esta semana. Les esperamos en 7 días. La salud mental no es un problema de unos pocos, es una cuestión que atañe a toda la sociedad. Tiene tantas caras como personas encontramos en la calle, no tiene edad, ni sexo ni condición social. Comunitario, de todos. Cada año en Canarias, 67.000 personas son atendidas en servicios públicos de salud mental. El movimiento asociativo atiende a otras 7.000 personas. Hay investigaciones que señalan que 1 de cada 4 canarios pueden padecer un trastorno mental durante su vida.